Valle de los Reyes, año 1903, desde el nacimiento de Cristo. El implacable sol egipcio inundaba las rocas calizas con una luz cegadora, convirtiendo el desfiladero en un horno incandescente. El aire, denso por el polvo y el calor, vibraba, y en este silencio vibrante parecía posible escuchar el susurro de los milenios. Aquí, en esta necrópolis abrasada, donde la tierra guardaba los secretos de los más grandes soberanos de Egipto, un joven y obsesivo arqueólogo inglés llamado Howard Carter llevaba a cabo su búsqueda. No buscaba simplemente otra tumba. Buscaba un fantasma, casi borrado de los anales de la historia, el rastro de un gobernante cuya existencia era un enigma envuelto en una conspiración de silencio. Años antes, unos trabajadores que limpiaban los escombros de roca al pie del majestuoso templo de Deir el-Bahari se habían topado con algo asombroso. Era todo un vertedero, pero no de basura común. De debajo de la arena y los fragmentos extrajeron miles de pedazos de estatuas talladas en la mejor piedra. Todas ellas representaban al mismo faraón con la vestimenta real tradicional, a saber, el pañuelo ritual Nemes y una barba postiza, que era el símbolo del poder divino. Pero algo no encajaba. Cada estatua, cada estela, cada esfinge había sido metódicamente, con una furia fría, rota en pedazos. Los rostros habían sido destrozados, los nombres en los cartuchos habían sido raspados. No era obra de ladrones comunes en busca de oro. Era el trabajo de verdugos, cuyas herramientas no eran la espada, sino el martillo y el cincel. Fue un asesinato ritual de la memoria, un intento de arrancar una página del libro de la eternidad, de condenar un alma al olvido. El nombre que intentaban destruir era Hatshepsut. Y lo más asombroso era que, bajo los rasgos borrados del faraón varón, aparecían los delicados contornos de un rostro femenino. Era una mujer que se había atrevido a gobernar como un rey, una mujer que había asumido la plenitud del poder sagrado en un mundo donde el orden, o Ma'at, parecía haber asignado para siempre este papel al hombre. Howard Carter, guiado por pistas apenas perceptibles y su increíble intuición, finalmente descubrió lo que buscaba. Encontró una entrada modesta, casi invisible, a una tumba, designada como la tumba número 20 del Valle de los Reyes. Cuando penetró en su interior, no encontró montañas de oro, sino solo 2 sarcófagos y una atmósfera de paz profanada. Un sarcófago pertenecía a su padre, el gran conquistador Tutmosis I. El otro, modificado y ampliado, estaba destinado a ella. Pero su momia había desaparecido. El misterio no hizo más que espesarse. ¿Quién fue esta increíble mujer, cuya llegada al poder rompió todas las tradiciones? ¿Cómo logró mantener el trono durante casi 22 años, en una época que se convirtió en una edad de oro de paz y prosperidad? ¿Y qué fuerza oscura, qué odio insaciable o qué frío cálculo político impulsó a sus sucesores a intentar borrar su propio nombre de la memoria de la humanidad, convirtiendo su historia en una novela de detectives escrita en piedra y arena? Este es el relato de Hatshepsut, la primera entre las damas nobles, que se convirtió en faraón. Una historia de ambición sin precedentes, propaganda genial, grandes logros y una maldición póstuma. Es un viaje al corazón mismo del reino nuevo, a un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres y una mujer se atrevió a ser igual a los dioses. Antes de que la estrella de Hatshepsut ascendiera en el horizonte de la historia, la propia tierra de Egipto tuvo que experimentar un renacimiento. Durante más de 100 años, las 2 tierras, el Alto y el Bajo Egipto, habían estado bajo el yugo humillante de extranjeros, conquistadores asiáticos conocidos como los Hyksos. Su expulsión no fue solo una victoria militar, sino un trauma nacional que engendró una nueva y agresiva ideología y una dinastía de faraones guerreros, obsesionados con la idea de imperio y seguridad. Fue en esta atmósfera efervescente de revancha, xenofobia y fervor religioso, cuando Egipto pasó de ser una civilización fluvial cerrada a una potencia mundial,
donde se sentaron las bases para el ascenso sin precedentes de una mujer al trono de Horus. Para comprender el fenómeno de Hatshepsut, es necesario sumergirse en el mundo de la dinastía 18 de Egipto, un mundo nacido del caos y la humillación. Aproximadamente 100 años antes de su nacimiento, alrededor del año 1650 antes de nuestra era, Egipto vivió uno de los períodos más oscuros de su historia, conocido como el Segundo Período Intermedio. El poder del gobierno centralizado de los faraones del Reino Medio se debilitó, y el país se desintegró. De esto se aprovecharon los hicsos, que eran una coalición de tribus semitas de Asia Occidental. Utilizando tecnologías militares avanzadas que los egipcios no habían visto antes, como carros de guerra tirados por caballos, arcos compuestos y nuevos tipos de espadas, conquistaron el delta del Nilo y fundaron su capital, la ciudad de Avaris. Sus gobernantes se proclamaron faraones y controlaron el norte del país, mientras que en el sur, en Tebas, se refugiaron los descendientes de los reyes egipcios, obligados a pagar tributo a los invasores. Fue una época de profunda humillación nacional. Para los egipcios, cuya cosmovisión se basaba en el concepto de Ma'at, es decir, el orden divino, la armonía y la verdad, el gobierno de extranjeros era un sacrilegio, una violación de la ley universal. Su tierra, un don sagrado de los dioses, había sido profanada, y el faraón, la encarnación viviente del dios Horus, se mostró impotente. Este trauma dejó una huella indeleble en su conciencia colectiva. La expulsión de los hicsos se convirtió en una idea nacional, una guerra santa librada por los gobernantes tebanos de la dinastía 17. El rey Seqenenra-Taa, cuya momia mutilada con terribles heridas en el cráneo de un hacha de guerra y dagas atestigua su muerte en combate, inició esta lucha. Sus hijos, Kamose y, en particular, Ahmose I, la completaron. Alrededor del año 1550 antes de nuestra era, Ahmose, después de una larga y sangrienta guerra, tomó Avaris por asalto y expulsó a los últimos hicsos de Egipto, persiguiéndolos hasta Palestina. Este momento se considera el comienzo de una nueva era, la época del Reino Nuevo y la fundación de la dinastía 18, la más poderosa y brillante de toda la historia de Egipto. Pero la victoria cambió a Egipto para siempre. La lección aprendida del dominio de los hicsos fue simple. Para garantizar la seguridad, no se podía permanecer encerrado en el valle del Nilo. La mejor defensa es un buen ataque. Egipto debía crear un imperio, extender sus fronteras lo más lejos posible, creando zonas de amortiguamiento en Nubia al sur y en Siria-Palestina al norte. Así nació la nueva ideología del faraón guerrero. El gobernante ya no era solo el garante del orden interno y el intermediario entre los hombres y los dioses. Se convirtió en el comandante en jefe supremo, un conquistador cuya valentía en el campo de batalla era la principal prueba de su derecho divino al trono. Junto con la nueva doctrina militar, se produjeron profundos cambios sociales y religiosos. El ejército pasó de ser una milicia temporal a una fuerza profesional y permanente, convirtiéndose en el ascensor social más importante. Un simple soldado podía ascender a altos cargos y recibir tierras, oro y prisioneros como recompensa. La aristocracia militar, forjada en las batallas por la liberación, se convirtió en la nueva élite, desplazando a la antigua élite sacerdotal y burocrática. Surgió el culto al héroe guerrero, y los relatos de batallas y hazañas se convirtieron en el tema principal del arte oficial. El principal dios patrón de los reyes libertadores tebanos era el dios local Amón. Tras la victoria, su culto se fusionó con el antiguo culto del dios Sol Ra, y Amón-Ra fue proclamado rey de los dioses, la deidad suprema de todo el imperio. Su templo principal en Tebas, conocido como Karnak, comenzó a transformarse en un grandioso complejo religioso, que fue el principal centro económico y político del país. Los faraones dotaron generosamente al templo con parte del botín de guerra, tierras y esclavos. Como resultado, el sacerdocio de Amón-Ra
encabezado por el sumo sacerdote, concentró en sus manos riquezas e influencias colosales, convirtiéndose en una fuerza con la que incluso el faraón debía contar. En esta lucha por la liberación, las mujeres de la familia real tebana, como la reina Ahotep y la reina Ahmose Nefertari, desempeñaron un papel enorme. No solo gobernaban el país mientras sus maridos e hijos estaban en la guerra. Eran las portadoras de la pureza de la sangre real, símbolos de la unidad nacional. Para fortalecer su estatus, se revivió y se llenó de nuevo contenido un antiguo título conocido como esposa del dios Amón. La mujer que ostentaba este título, generalmente la esposa principal del faraón o su madre, era considerada la esposa terrenal del dios supremo. Esto le otorgaba no solo una enorme autoridad religiosa, sino también el control sobre una parte considerable de las riquezas del templo. Este puesto se convertiría en uno de los peldaños clave en el camino de Hatshepsut hacia el poder. Los sucesores de Ahmose, Amenhotep I y Tutmosis I, que fue el padre de Hatshepsut, continuaron su política de conquista. Tutmosis I fue uno de los más grandes guerreros de la historia de Egipto. Expandió el imperio hacia el sur, llegando hasta la cuarta catarata del Nilo en Nubia, y realizó una audaz campaña hacia el norte, cruzando por primera vez en la historia el río Éufrates y erigiendo allí su estela de la victoria, desafiando a la poderosa potencia de Mitanni. Las riquezas que afluyeron a Egipto desde las tierras conquistadas, como el oro de Nubia, la madera del Líbano y el tributo de las ciudades sirias, eran incalculables. La capital, Tebas, se convirtió en la metrópoli más lujosa del mundo antiguo. Fue en esta época turbulenta, llena de energía y ambición, en un mundo donde resonaban las armas, se construían gigantescos templos y se veneraba a las mujeres de sangre real. Alrededor del año 1508 antes de nuestra era, en la familia del gran Tutmosis I y su esposa principal, la reina Ahmose, donde nació una niña. Le dieron el nombre de Hatshepsut, que significaba la primera entre las damas nobles. Nadie podía suponer entonces que esta princesa no se contentaría con el papel tradicional de reina y esposa del dios, sino que desafiaría el orden mismo del mundo, inscribiendo su nombre en la historia con jeroglíficos dorados no como esposa o madre de un rey, sino como el propio rey. En los dorados salones del palacio de Tebas, entre los olores a loto e incienso, crecía una niña en cuyas venas corría la sangre más pura de la dinastía 18. Su padre era un dios en la tierra, el invencible faraón guerrero, y su madre era la gran esposa real, portadora de las más antiguas tradiciones. Para ella, parecía estar reservado el destino más envidiable pero estrictamente definido: convertirse en la esposa de su hermano, dar a luz a un heredero y realizar los sagrados rituales como esposa del dios Amón. Pero, ¿y si desde la infancia en esta princesa habitaba algo más grande? ¿Y si los relatos de su padre sobre las campañas hasta el lejano Éufrates encendían en su alma no reverencia, sino sed de sus propias hazañas? El camino de Hatshepsut de princesa a regente estuvo pavimentado no solo con tradiciones, sino también con las primeras, aún ocultas a los ojos ajenos, chispas de una ambición sin precedentes. Hatshepsut nació en el epicentro del poder. Su padre, Tutmosis I, era una leyenda viviente. No era el heredero directo del faraón anterior, Amenhotep I, y probablemente llegó al poder gracias a su matrimonio con la princesa Ahmose, que era hermana del rey difunto y posiblemente hija del propio fundador de la dinastía, Ahmose I. Así, era la reina Ahmose la portadora de la legitimidad, transmitiéndola a su esposo e hijos. Este hecho, Hatshepsut lo aprendió perfectamente desde niña. La sangre real por línea femenina tenía una importancia colosal. La infancia de Hatshepsut transcurrió en el lujo y a la sombra de grandes acontecimientos. Vio cómo llegaban a Tebas desde Nubia y Asia caravanas con tributos, trayendo oro, marfil, ébano, animales exóticos y prisioneros. Oía los relatos de las victorias de su padre
que se inmortalizaban en los muros de los templos. Creció en una atmósfera de triunfo y fe ilimitada en el destino divino de Egipto. Recibió la mejor educación accesible a una hija real. Sabía leer y escribir, estudió los textos sagrados, aprendió el complejísimo ritual de la vida cortesana y templaria. Más tarde, ya siendo faraón, Hatshepsut crearía el mito de su nacimiento divino, que ordenaría tallar en los muros de su templo funerario en Deir el-Bahari. Según esta leyenda, el propio dios Amón-Ra, tomando la forma de su padre, Tutmosis I, descendió junto a su madre, la reina Ahmose, y la concibió. Luego, el dios creador Genum modeló su cuerpo y su fuerza vital, conocida como Ka, en el torno de alfarero, y la diosa de la sabiduría Seshat le predijo un gran futuro. Esta historia, por supuesto, fue propaganda política creada a posteriori para fortalecer sus derechos al trono, pero reflejaba esa conexión especial con el mundo divino que se le atribuía desde su nacimiento. Tutmosis I y la reina Ahmose, además de Hatshepsut, tuvieron otra hija, Nefrubiti, pero al parecer murió joven. Hijos varones, la principal pareja real no tuvo. Los herederos varones, Amenmose y Wadimose, nacieron de Tutmosis de esposas secundarias, pero también fallecieron en vida de su padre. El único hijo superviviente del faraón, nacido de una concubina llamada Mut-Nofret, fue un niño que también llevaba el nombre de Tutmosis. Fue él quien se convirtió en el heredero al trono. Para asegurar la continuidad y preservar la pureza de la sangre real, se tomó la única decisión posible. Hatshepsut, hija de la gran esposa real, debía casarse con su hermanastro, Tutmosis, hijo de una concubina. Este matrimonio le transfería la legitimidad que llevaba en su sangre. Cuando su padre, el gran Tutmosis I, falleció alrededor del año 1493 antes de nuestra era, subió al trono su esposo con el nombre de Tutmosis II. Hatshepsut se convirtió en la gran esposa real. Su marido, Tutmosis II, era la antítesis completa de su padre guerrero. A juzgar por su momia, era un hombre débil y enfermizo, que padecía alguna enfermedad de la piel. Su reinado fue breve y no se distinguió por ningún acontecimiento significativo. Realizó una pequeña campaña punitiva en Nubia para sofocar una rebelión, pero lo más probable es que él mismo no participara en ella, confiando el mando a sus generales. Por lo demás, continuó la política de su padre, pero sin su energía ni su envergadura. En este período, Hatshepsut desempeñó todos los papeles que le correspondían por su estatus. Era la mujer principal del Estado, la madre de la heredera. Con Tutmosis II tuvo una hija llamada Neferura. Al parecer, no tuvieron un hijo y heredero. Al igual que su padre, Tutmosis II tuvo que depender de la descendencia de otras mujeres. Tuvo un hijo de una concubina llamada Isis, un niño muy pequeño a quien, según la tradición familiar, también llamaron Tutmosis. Además del papel de reina, Hatshepsut ostentaba el importantísimo título religioso de esposa del dios Amón. Este cargo le otorgaba no solo un estatus sacro, sino también un poder real. Participaba en los rituales más importantes del templo de Karnak, gobernaba a las sacerdotisas y tenía acceso a los enormes recursos económicos del templo. No era solo la esposa del faraón, era la encarnación terrenal de la diosa Mut, esposa de Amón. Esto le permitió establecer estrechos vínculos con el poderoso sacerdocio del dios tebano, que posteriormente se convertiría en su principal apoyo. Ya entonces comenzó a posicionarse no solo como un apéndice de su marido faraón, sino como una figura independiente con una conexión directa con la deidad suprema. El reinado de Tutmosis II no duró mucho. Según diferentes estimaciones, estuvo en el trono de 3 a 13 años, pero la mayoría de los egiptólogos se inclinan por un período más corto. Alrededor del año 1479 antes de nuestra era, murió. Y de nuevo, Egipto se encontró en una situación de incertidumbre dinástica. El único heredero varón era un niño pequeño,
el futuro Tutmosis III, hijo del difunto rey de una esposa secundaria. Según las leyes y tradiciones egipcias, en tal situación, la regente del joven rey debía ser la reina viuda, la madre del heredero. Pero la madre de Tutmosis III, Isis, no tenía un estatus elevado. En cambio, Hatshepsut, la viuda del faraón difunto, su hermanastra, hija del gran Tutmosis I y portadora de la sangre real más pura, poseía una autoridad indiscutible. Fue ella, y no la madre del niño, quien asumió las riendas del gobierno. Así comenzó su camino hacia la cima del poder. Al principio fue simplemente una regente, gobernando en nombre de su hijastro y sobrino. Actuó con cautela, observando todas las formalidades, subrayando que era solo la guardiana del trono para el rey legítimo. Pero en sus manos ya se concentraba todo el poder real. Y con cada año de su gobierno, en la mente de esta mujer extraordinaria, maduraba un plan, audaz e inaudito. Dejar de ser la sombra de un hombre y convertirse ella misma en la luz que emana del trono de Horus. El poder es como una droga. Una vez que se prueba, es casi imposible renunciar a él. Durante los primeros años de su regencia, Hatshepsut actuó como una reina viuda ejemplar, gobernando sabiamente el país en nombre del joven Tutmosis III. En todas las representaciones oficiales se la situaba detrás de él, como protectora y defensora. Pero bajo el velo de este papel tradicional, se ocultaba un cálculo frío y un trabajo titánico para crear una nueva imagen. ¿Cómo se puede convencer a todo un país, cuya cosmovisión se basaba en la inmutabilidad de las tradiciones, de que acepte lo impensable? Una mujer en el papel de rey. La transformación de Hatshepsut de regente a faraón no fue un golpe de estado en el sentido habitual, sino una campaña de relaciones públicas genial y de múltiples pasos, representada en los muros de piedra de los templos y en los sagrados salones de los dioses. Los primeros años del gobierno de Hatshepsut transcurrieron bajo el signo de la continuidad. Gobernó el país apoyándose en un grupo de dignatarios leales e influyentes que conocía desde los tiempos de su padre. Una figura clave en su entorno fue Hapu-Seneb, quien combinaba los dos cargos más importantes, el de sumo sacerdote de Amón y el de Chati, es decir, visir. Tal concentración de poder religioso y secular en una sola persona no tenía precedentes y, sin duda, solo fue posible con su aprobación. Hapu-Seneb le aseguró el pleno apoyo del poderoso sacerdocio de Karnak, que la veía como su protegida. Otro pilar fundamental fue un hombre llamado Senenmut. Su ascenso fue verdaderamente vertiginoso. Proveniente de una familia provincial sin renombre, hizo una brillante carrera, convirtiéndose en el hombre de confianza de Hatshepsut. Ostentaba decenas de títulos, por ejemplo, administrador de la Casa de Amón, arquitecto jefe, preceptor de la hija real Neferura. Era su mano derecha, responsable de todos los proyectos más importantes y, como muchos creen, su favorito y, posiblemente, su amante. Su lealtad y sus talentos fueron invaluables para ella. Mientras tanto, el joven Tutmosis III era considerado formalmente el rey. Vivía en la corte, recibía la educación adecuada para un futuro gobernante y participaba en algunas ceremonias. Pero el poder real se concentraba cada vez más en manos de su madrastra. Hatshepsut, paso a paso, fue cambiando su imagen oficial. Al principio, se la representaba como una mujer, con el vestido tradicional femenino, pero ya con algunos atributos del poder real. Luego, su titulatura se volvió más compleja y elevada. Comenzó a usar epítetos que normalmente solo se aplicaban a los faraones. Y finalmente, en algún momento entre el segundo y el séptimo año de la regencia, dio el paso decisivo. Hatshepsut se autoproclamó cogobernante de Tutmosis III y adoptó la titulatura real completa, compuesta por 5 nombres. Se convirtió en faraón. Para justificar este acto inaudito, se desarrolló un complejo sistema de justificación ideológica, una verdadera doctrina teológica que sus partidarios inmortalizaron en piedra.
El argumento principal era que su ascensión al trono no era un deseo personal, sino una orden directa del rey de los dioses, Amón-Ra. En Karnak y Deir el-Bahari se crearon relieves que representaban el oráculo de Amón. Durante una suntuosa procesión del templo, la estatua del dios, llevada en una barca sagrada por los sacerdotes, supuestamente se detuvo ante Hatshepsut y la señaló como su elegida. Así, su poder fue sancionado por la máxima fuerza divina, y discutir con ella significaba discutir con el propio Amón. También se creó el mito de su concepción por el dios Amón. Esto la situaba por encima de cualquier otro pretendiente mortal al trono. No era solo descendiente de reyes, era la hija del propio rey de los dioses. Hatshepsut también afirmaba que su padre, Tutmosis I, la había nombrado su heredera en vida. En los muros de su templo hay escenas donde un anciano Tutmosis la presenta a los cortesanos como la futura gobernante. La mayoría de los historiadores consideran esto una invención, pero para sus contemporáneos, que veneraban la memoria del gran conquistador, era un argumento de peso. El aspecto más sorprendente de esta campaña fue su iconografía. Comprendiendo que la imagen de una mujer gobernante era ajena a la cosmovisión egipcia, Hatshepsut dio un paso sin precedentes. Ordenó que se la representara como un hombre. En estatuas y relieves, aparece con un cuerpo masculino, con vestimenta masculina, es decir, el corto faldellín real Shendit, con una barba postiza ritual y con las coronas reales. Sus inscripciones usan pronombres masculinos. No intentó ocultar su sexo, pues en los textos a veces se la llama hija de Ra, pero su imagen oficial y sacra era masculina. No se convirtió en reina, sino en rey. No ocupó el trono. Ella misma se convirtió en el trono, en la encarnación del poder real eterno e inmutable, que por su naturaleza solo podía ser masculino. Esto no significa que Tutmosis III fuera completamente apartado o humillado. Seguía siendo cogobernante. En muchos relieves se los representa juntos, aunque Hatshepsut siempre ocupa la posición principal. Continuó su educación militar, liderando el ejército, que por cierto, durante su reinado apenas libró grandes guerras. Se estableció un sistema único de diarquía. Hatshepsut, como faraón principal, era responsable de la política interna, la construcción, la religión y la economía. Tutmosis III era su socio menor, esperando su momento. ¿Cuál fue su reacción a esto? No lo sabemos con certeza. Quizás en su juventud no tuvo otra opción que someterse a la voluntad de su poderosa madrastra. Quizás comprendió que cualquier intento de desafiar su poder, respaldado por el sacerdocio y toda la maquinaria estatal, estaba condenado al fracaso y podría costarle la vida. Esperó. Durante 22 años, estuvo a la sombra de la mujer que ocupó su lugar. Esta larga pausa, sin duda, templó su carácter y, posiblemente, sembró las semillas del futuro resentimiento, que daría terribles frutos después de la muerte de ella. Así, Hatshepsut logró lo imposible. Sin derramamiento de sangre, sin guerra civil, apoyándose en la ley, la religión y una propaganda genial, se transformó de regente en faraón de pleno derecho. No tomó el poder, sino que demostró que, por derecho de nacimiento y por voluntad de los dioses, ese poder siempre le había pertenecido. Ahora le tocaba demostrarlo no solo con palabras talladas en piedra, sino con obras que glorificarían su reinado y lo convertirían en uno de los más brillantes de la historia del antiguo Egipto. El faraón, en el antiguo Egipto, demostraba su grandeza no solo en el campo de batalla, sino también en el sitio de construcción. La piedra era el lenguaje eterno en el que los reyes dialogaban con los dioses y la posteridad. Y Hatshepsut, la mujer faraón, privada de la oportunidad de glorificarse con grandes conquistas, eligió precisamente este lenguaje para afirmar su legitimidad y dejar una huella indeleble en la historia. Su reinado se convirtió en un verdadero renacimiento de la arquitectura y el arte. Desde los gigantescos obeliscos que perforaban los cielos en Karnak, hasta la joya de su reinado,
El templo aterrazado de Deir el-Bahari, sus construcciones no eran simples edificios. Eran manifiestos de piedra de su poder, tratados teológicos y autobiografías, destinados a convencer al mundo para siempre de que el gobierno de una mujer no fue una violación, sino la más alta manifestación del orden divino. Al convertirse en faraón de pleno derecho, Hatshepsut desplegó una actividad constructora de tal envergadura que Egipto no había visto desde los tiempos de los constructores de las grandes pirámides de Giza. Su objetivo no era simplemente erigir nuevos edificios, sino un programa complejo que perseguía varios fines: glorificar a los dioses, principalmente a su patrón Amon-Ra, dar trabajo a miles de personas, demostrar la riqueza y la prosperidad del país y, por supuesto, inmortalizar su propio nombre y legitimar su gobierno. Su principal arquitecto y ejecutor de todos sus planes fue su fiel colaborador Senenmut. El principal objeto de su atención fue el templo de Karnak, el corazón religioso de Egipto. No se limitó a añadir nuevos elementos al complejo ya existente, sino que lo reconstruyó con una magnificencia imperial. Su contribución más famosa a Karnak fueron 2 gigantescos obeliscos de granito rosa de Asuán. Con una altura de casi 30 metros cada uno, eran los más altos de Egipto en aquel momento. Su fabricación, transporte por el Nilo en enormes barcazas y su instalación fueron una maravilla de la ingeniería. En las inscripciones de los obeliscos, Hatshepsut informa con orgullo que el trabajo duró solo 7 meses. Sus cimas, o piramidiones, estaban cubiertas de electrum, que era una aleación de oro y plata, y brillaban al sol, visibles desde muchos kilómetros de distancia. Uno de estos obeliscos todavía se yergue en Karnak, el segundo yace roto a su lado. Los instaló entre los pilonos construidos por su padre, como tejiéndose en la tela de la historia de su dinastía. Otra de sus obras maestras fue la llamada Capilla Roja. Era una estructura exquisita de cuarcita roja y granito negro, destinada a la barca sagrada de Amón. Las paredes de la capilla estaban cubiertas de finísimos relieves que representaban a la propia Hatshepsut, con atuendo masculino, y a Tutmosis III, haciendo ofrendas a los dioses. Estos relieves son una fuente de información inestimable sobre los rituales religiosos de la época. Más tarde, durante la persecución de su memoria, la capilla fue desmontada y sus bloques se utilizaron como relleno para la construcción del pilono de Amenhotep III. Los arqueólogos en el siglo XX realizaron un milagro, ensamblando literalmente este rompecabezas de cientos de bloques y restaurando la capilla a su estado original. También comenzó la construcción de un nuevo, 8º pilono, que expandía el templo hacia el sur, creando una nueva vía procesional hacia el templo de la diosa Mut. Pero el principal logro arquitectónico y la obra de toda su vida fue la construcción de su templo funerario en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, frente a Karnak. El templo recibió el nombre de Diser-Dieseru, que significa el más sagrado de los sagrados. El lugar no fue elegido al azar. El templo se adosaba a una cuenca rocosa, que en la antigüedad era venerada como un santuario de la diosa Hathor, y se encontraba junto al templo funerario del gran faraón del Reino Medio, Mentuhotep II, unificador de Egipto. De esta manera, Hatshepsut se situaba de nuevo al mismo nivel que los más grandes gobernantes del pasado. El diseño del templo, desarrollado por Senenmut, fue absolutamente genial e innovador. En lugar de construir una estructura masiva y cerrada, el arquitecto creó un conjunto abierto y armonioso que no aplastaba el paisaje circundante, sino que se fusionaba con él. El templo consta de 3 enormes terrazas que se elevan en gradas hasta el pie de los acantilados verticales. Amplias rampas conectan las terrazas, creando una majestuosa vía procesional. Las columnatas que enmarcan las terrazas repiten con sus líneas verticales la estructura de las rocas, creando una sensación de unidad entre la naturaleza y la arquitectura. En la antigüedad, las terrazas estaban adornadas con jardines de árboles exóticos y estanques, lo que convertía este lugar en un verdadero paraíso. Pero Dyeser-Dyeseru no era solo un edificio hermoso,
Era un libro de piedra que contaba la historia de Hatshepsut tal como ella quería que fuera recordada. Las paredes del templo están cubiertas por miles de metros cuadrados de relieves de la más alta calidad artística. Por ejemplo, el pórtico del nacimiento divino relata con todo detalle la historia de su concepción por el dios Amón, su nacimiento y su reconocimiento por los dioses. Era su principal prueba de su derecho al trono. Quizás la parte más famosa del templo sea el pórtico de Punt. Aquí se representa su mayor misión pacífica, una expedición marítima a la misteriosa tierra de Punt. Se cree que este país se encontraba en la costa del Mar Rojo, en el territorio de la actual Eritrea, Yibuti o Somalia. Los relieves muestran con precisión documental los barcos egipcios, su carga, el encuentro con el gobernante de Punt y su esposa, la flora y la fauna exóticas de esta tierra lejana. Vemos cómo los egipcios traen de allí tesoros incalculables, como árboles de mirra con sus raíces para plantarlos en los jardines del templo, incienso, ébano, marfil, oro, pieles de leopardo, monos domesticados e incluso guepardos vivos. Esta expedición se presentó como un gran logro, realizado por orden directa de Amón, y fue un triunfo de la diplomacia y el comercio, no de la guerra. En el templo también había santuarios dedicados a dioses estrechamente relacionados con el poder real y el más allá. Amón-Ra, el dios de los muertos Anubis, y la diosa del oeste Hathor, que se representaba como una vaca sagrada. El templo de Dyeser-Dyeseru fue la cumbre del pensamiento arquitectónico del Reino Nuevo y ejerció una enorme influencia en el desarrollo posterior de la arquitectura egipcia. Fue una afirmación audaz y hermosa del poder, construida por una mujer que gobernó como un hombre. Además de estos dos centros principales, Hatshepsut llevó a cabo construcciones por todo Egipto y en Nubia. Restauró templos que, según ella, habían caído en decadencia durante la época de los Hyksos, posicionándose así como restauradora del orden y la piedad. Desde Bujen en Nubia hasta Beni Hasan en el Egipto Medio, por todas partes quedaron huellas de su actividad. No fue solo una gobernante, fue una faraona constructora, y su legado de piedra, a pesar de todos los intentos por destruirlo, resultó ser más duradero que la memoria de sus perseguidores. Detrás de cada gran gobernante suele haber una figura no menos destacada que permanece a la sombra del trono. Para Hatshepsut, ese hombre fue Senenmut, arquitecto, funcionario, preceptor, fue su sombra, su mano derecha, su persona de mayor confianza. Su ascenso fue tan rápido y sin precedentes como la ascensión al trono de su señora. Su vínculo era tan estrecho y sus privilegios tan excepcionales que durante siglos generaron audaces rumores y suposiciones. ¿Fue su relación solo una alianza entre una política y su leal ministro? ¿O detrás de los fríos jeroglíficos de los títulos oficiales se ocultaba un profundo afecto personal y, posiblemente, un amor que desafió las convenciones de la corte? La historia de Senenmut es la clave no solo para comprender los mecanismos del poder bajo Hatshepsut, sino también para desentrañar el misterio del corazón de la propia mujer faraón. La historia de Senenmut es una clásica historia de éxito, encarnada en las realidades del antiguo Egipto. No pertenecía a la alta aristocracia tebana. Sus padres, Ramose y Hatnefer, eran modestos provincianos de la ciudad de Armant. Lo sabemos porque Senenmut, al alcanzar las cimas del poder, cuidó de sus padres y les preparó una tumba digna cerca de la suya propia, en la que los arqueólogos descubrieron sus sarcófagos intactos. Senenmut, probablemente, comenzó su carrera como soldado en el ejército del padre de Hatshepsut, Tutmosis I. Habiendo demostrado sus habilidades, pasó al servicio civil y fue ascendiendo gradualmente en la carrera. Pero su verdadero ascenso comenzó cuando Hatshepsut se convirtió en regente. Vio en este hombre enérgico y talentoso a alguien en quien podía confiar. Lo colmó de cargos y títulos, que, según los cálculos de los egiptólogos, superaban los 80. Fue el administrador del doble granero,
lo que le daba control sobre los recursos alimentarios del país. Fue el jefe de todas las obras del rey, lo que lo hacía responsable del grandioso programa de construcción, incluida la erección de los obeliscos en Karnak y la obra maestra de Deir el-Bahari. Fue el administrador de la casa de la hija real Neferura, es decir, su tutor y preceptor oficial. Fue el administrador de la casa de Amón, controlando las enormes riquezas y propiedades del templo principal del país. De hecho, en sus manos se concentraban las finanzas, la construcción y la educación de la heredera, es decir, las palancas clave del gobierno del Estado. Su influencia era enorme. No era solo un ejecutor, sino, muy probablemente, también coautor de muchas de las ideas y proyectos de Hatshepsut. Su nombre y su imagen aparecen en los lugares más inesperados y sagrados, lo que atestigua su estatus excepcional. Senenmut recibió de Hatshepsut el privilegio inaudito de colocar sus imágenes e inscripciones en su templo funerario. En nichos ocultos detrás de las puertas, ordenó tallar sus estatuas y oraciones a los dioses. Fue una audaz violación de todos los cánones, según los cuales en el templo de un rey no podía ser representado nadie más que él mismo y los dioses. Construyó para sí dos magníficas tumbas. Una, la tumba tebana número 71, se encontraba en la colina de Sheikh Abd el-Qurna, entre las tumbas de otros nobles. La segunda, la tumba tebana número 353, era única. Se encontraba directamente bajo la primera terraza del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Ningún funcionario, ni antes ni después de él, fue honrado con el privilegio de ser enterrado en el recinto del templo funerario real. Esta tumba es notable también por su techo, en el que está representado el mapa astronómico egipcio más antiguo conocido. Se conservan más de 20 estatuas que representan a Senenmut con la joven princesa Neferura, hija de Hatshepsut. Estas esculturas asombran por su ternura y originalidad. En algunas, él está sentado, sosteniendo a la niña en sus rodillas. En las más inusuales, las llamadas estatuas de bloque, se le representa como una figura cúbica, envuelta en un manto, del que solo asoma la cabeza de la princesa, a la que parece proteger con todo su ser. Estas imágenes subrayan su papel como mentor y protector de la heredera. En una cantera abandonada cerca de Deir el-Bahari se encontró un grafito toscamente grabado que representa a un hombre con vestiduras de sacerdote y a una mujer con la corona de faraón en un acto íntimo. Aunque no hay pruebas directas, muchos investigadores ven en esta caricatura, hecha probablemente por uno de los trabajadores, una alusión a una relación amorosa entre Senenmut y Hatshepsut. La figura central en los planes de Hatshepsut era su única hija, Neferura. Desde el principio, su madre la preparó para un papel especial. Neferura ostentaba los títulos de hija del rey y gran esposa real, aunque formalmente no estaba casada. Lo más importante es que Hatshepsut le transfirió su propio antiguo título, a saber, esposa del dios Amón. Esto convertía a Neferura en la sacerdotisa más influyente del país. Quizás Hatshepsut veía en su hija a su heredera. Podría haber planeado casarla con Tutmosis III, fortaleciendo aún más su rama de la dinastía, o incluso haber estado preparando el terreno para crear un precedente de transmisión del poder de una mujer faraón a otra mujer. El papel de Senenmut como preceptor y tutor de Neferura era clave en este contexto. Debía preparar a la princesa para su gran destino. Sin embargo, en algún momento, entre el año 16 y el 19 del reinado de Hatshepsut, la estrella de Senenmut se apagó de repente. Su nombre deja de mencionarse en las crónicas oficiales. Sus imágenes en el templo de Deir el-Bahari fueron parcialmente dañadas, aunque no tan sistemáticamente como más tarde las de la propia Hatshepsut. Sus tumbas nunca se utilizaron para su entierro y quedaron inacabadas. ¿Qué le ocurrió? Las versiones varían. Quizás murió de muerte natural. Quizás cayó en desgracia, volviéndose demasiado influyente
y provocando los celos de su protectora. Algunos creen que fue víctima de las intrigas del creciente partido de partidarios de Tutmosis III. El destino de Neferura también es oscuro. Ella también desaparece de las páginas de la historia aproximadamente en la misma época. Lo más probable es que muriera antes de alcanzar la edad adulta. Su muerte debió de ser un golpe terrible para Hatshepsut y destruir todos sus planes dinásticos. La historia de Senemut y Neferura añade una dimensión humana al reinado de Hatshepsut. Muestra que detrás de la majestuosa fachada del faraón se ocultaba una mujer que, quizás, amó, confió e hizo planes para el futuro de su hija. La desaparición de estas dos figuras clave fue, probablemente, el comienzo del ocaso de su brillante reinado y un presagio de los cambios venideros. La grandeza de un faraón se medía no solo por la altura de sus obeliscos, sino también por la amplitud de sus horizontes. Mientras sus antepasados y sucesores buscaban la gloria en sangrientas batallas en el norte, Hatshepsut dirigió su mirada al sur, a una tierra misteriosa y fabulosamente rica que los egipcios llamaban Punt, o la tierra de Dios. Organizó no una expedición militar, sino comercial, que se convirtió en una de las hazañas más célebres de su época. No fue simplemente un viaje en busca de mercancías exóticas, fue una demostración de poder, prosperidad y patrocinio divino. La historia de la expedición a Punt, plasmada con todo lujo de detalles en los muros de su templo, es un himno a la paz, la diplomacia y la curiosidad, una página única en los anales de los triunfos predominantemente militares del Reino Nuevo. En el 9º año de su reinado, alrededor del año 1470 antes de nuestra era, Hatshepsut, según las inscripciones de Deir el-Bahari, recibió una orden directa del oráculo del dios Amón. El dios deseaba que se exploraran los caminos a Punt y que de allí se trajeran árboles de mirra para adornar las terrazas de su templo. La mirra y el incienso eran para los egipcios perfumes sagrados, a los que llamaban el sudor de los dioses, y sin los cuales no se celebraba ningún ritual del templo. Su suministro era un asunto de Estado. Ya se habían realizado expediciones a Punt anteriormente, desde los tiempos del Reino Antiguo, pero con el tiempo esta ruta había caído en desuso. Hatshepsut decidió revivirla a una escala sin precedentes. La ubicación exacta de Punt sigue siendo objeto de debate, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que se encontraba en la costa del Mar Rojo, en el territorio de la actual Eritrea, Yibuti o Somalia, y posiblemente también en parte de Sudán. La preparación de la expedición fue a gran escala, en la costa del Mar Rojo, en un puerto que probablemente se encontraba en la zona del actual Wadi el Yarf. Se construyeron o ensamblaron 5 grandes barcos de alta mar. Cada barco tenía unos 21 metros de eslora, con un gran mástil y una vela, así como remos para maniobrar. La flotilla estaba al mando de un noble llamado Nexi. Los relieves de Deir el-Bahari ilustran detalladamente todo el viaje. Vemos a los soldados y marineros cargando en los barcos mercancías para el intercambio, como cuentas, hachas, dagas y otros productos de los artesanos egipcios. Luego, la flota zarpa por el Mar Rojo. El viaje fue largo y, sin duda, peligroso. La llegada de los egipcios a Punt se representa como un encuentro pacífico y amistoso. Los habitantes locales salen a su encuentro. Los relieves transmiten con precisión etnográfica su apariencia. Personas de piel oscura con cabello rizado, hombres con barbas puntiagudas que visten taparrabos. Sus cabañas, construidas sobre pilotes, se asemejan a colmenas. La delegación egipcia es recibida por el gobernante de Punt, llamado Parehu, y su esposa, la reina Ati. La representación de la reina es especialmente notable, pues se la muestra como una mujer muy corpulenta con depósitos de grasa desproporcionadamente grandes, lo que, quizás, era un signo de riqueza y fertilidad en su cultura, o bien evidencia de alguna enfermedad. Los egipcios montan un campamento en la orilla y organizan un banquete para los puntitas,
ofreciéndoles pan, cerveza y vino. Se produce un animado intercambio. A cambio de sus mercancías, los egipcios reciben las incalculables riquezas de Punt. Los artistas representan con esmero montañas de incienso, ébano, marfil, oro, electrum, pieles de leopardo y monos vivos, que los marineros arrastran a los barcos. Pero el objetivo principal de la expedición eran los árboles de mirra. Los relieves muestran cómo los trabajadores excavan cuidadosamente 31 árboles con sus raíces y tierra. Los colocan en cestas especiales y los cargan en los barcos. Fue el primer intento conocido en la historia de transportar y aclimatar árboles exóticos. El regreso de la expedición a Tebas fue un triunfo nacional. Hatshepsut recibe personalmente a la flotilla. Los tesoros de Punt se pesan y se cuentan en presencia de los funcionarios. Luego, organiza una grandiosa ceremonia en el templo de Amón, dedicándole los dones traídos. La culminación es la plantación de los árboles de mirra en las terrazas de su templo en Deir el-Bahari. Una inscripción dice que ella hizo para Amón un Punt en su propio jardín, en Tebas. El significado de esta expedición es difícil de sobreestimar. Fue un triunfo ideológico. La expedición se presentó no como una simple empresa comercial, sino como el cumplimiento de la voluntad divina. El éxito de la misión demostraba que Hatshepsut gozaba del favor de Amón, y esto era un poderoso argumento a favor de su legitimidad. Le trajo al dios lo que ningún faraón antes que ella pudo traer. También fue un beneficio económico. Egipto obtuvo acceso a recursos estratégicamente importantes, principalmente a los perfumes, que eran necesarios para los cultos de los templos de todo el país. La reanudación del comercio con Punt, sin duda, enriqueció el tesoro estatal. Además, la expedición tuvo una importancia científica y cultural. Los egipcios ampliaron sus conocimientos geográficos, establecieron contactos diplomáticos con un país lejano y trajeron a su patria muestras de la flora y la fauna exóticas. Los relieves de Deir el-Bahari son una fuente de información inestimable sobre la naturaleza y los habitantes del antiguo Punt. Y, finalmente, fue una propaganda de paz. En una época en que los faraones se glorificaban principalmente por sus victorias militares y el número de enemigos muertos, Hatshepsut convirtió en el acontecimiento central de su reinado una misión pacífica. Demostró que la grandeza de Egipto podía manifestarse no solo en la fuerza de las armas, sino también en el poder de su flota, en el arte de sus diplomáticos y en la riqueza de su cultura. La expedición a Punt se convirtió en la tarjeta de visita de su reinado. Demostró al mundo y a sus súbditos que, bajo su liderazgo, Egipto prosperaba y los dioses le eran favorables. Fue una obra maestra de la propaganda política y, al mismo tiempo, un logro real que inscribió para siempre el nombre de Hatshepsut en la historia como la gobernante que trajo las maravillas de la tierra de Dios al valle del Nilo. Durante 22 años, mientras Hatshepsut construía templos y enviaba expediciones, a su sombra crecía y maduraba el heredero legítimo, Tutmosis III. En los relieves oficiales se le representaba como un sumiso cogobernante menor, de pie detrás de su todopoderosa madrastra. Pero, ¿qué ocurría realmente en el alma de este joven? ¿Qué se siente al llevar el título de faraón, pero sin tener poder real? ¿Era una marioneta sin voluntad o un príncipe ambicioso que esperaba pacientemente su momento, apretando los puños y guardando rencor? El silencio de Tutmosis, tercero durante el reinado de Hatshepsut, es uno de los enigmas más intrigantes de la historia egipcia. La respuesta, quizás, se encuentra en la furia con la que su nombre sería grabado en los campos de batalla, y en la fría determinación con la que el nombre de su madrastra sería raspado de los muros de los templos. La propaganda oficial de Hatshepsut creaba una imagen de total armonía entre los dos cogobernantes. En los relieves de la capilla roja de Karnak, a menudo se les representa juntos, realizando rituales ante los dioses. Sin embargo, Hatshepsut
como faraón principal, siempre ocupa la posición dominante. Ella dirige la ceremonia, pronuncia las fórmulas principales, está más cerca de la deidad. Tutmosis. Tercero la sigue, como un alumno aplicado a su maestro. Su papel es secundario. En realidad, su posición era extremadamente ambigua. Por un lado, era rey. Su nombre se inscribía en los cartuchos, se le rendían honores. Hatshepsut nunca lo despojó formalmente de su estatus. Fue una jugada política sabia, pues eliminar o humillar al heredero legítimo podría haber provocado un motín por parte del ejército o de facciones cortesanas. Al mantenerlo como socio menor, mantenía la apariencia de legitimidad y continuidad. Por otro lado, estaba completamente apartado de la gestión real del Estado. La política interna, las finanzas, la construcción, la religión, todo estaba en manos de Hatshepsut y sus personas de confianza, como Senenmut y Hapu-Seneb. Al joven rey se le asignó una esfera en la que podía destacar y que se consideraba apropiada para un hombre de su rango, el ejército. Hatshepsut, siendo mujer, no podía dirigir personalmente las campañas militares. Esto habría contradicho todas las concepciones de Maat, el orden divino. Por lo tanto, el comandante en jefe nominal seguía siendo Tutmosis III. Su infancia y juventud transcurrieron entre soldados. Estudió el arte de la guerra, aprendió a manejar las armas, a disparar con el arco, a conducir un carro. Creció no en el palacio, entre sacerdotes y funcionarios, sino en los cuarteles, rodeado de veteranos de las campañas de su abuelo, Tutmosis I. Esto tuvo dos importantes consecuencias. En primer lugar, creció fuerte, resistente y magníficamente preparado para el papel de faraón guerrero que le tocaría desempeñar. En segundo lugar, se ganó la lealtad y el respeto del ejército. Los soldados y oficiales veían en él a uno de los suyos, el heredero directo de los grandes conquistadores, y, posiblemente, esperaban con impaciencia el día en que los condujera a campañas reales, y no de entrenamiento. El ejército, probablemente, se convirtió en la fuerza que lo apoyó y no permitió que fuera completamente apartado del poder. Durante el reinado de Hatshepsut, Egipto solo llevó a cabo unas pocas campañas militares menores. Se sofocaron pequeñas rebeliones en Nubia, se realizó una o dos incursiones menores en Palestina. Posiblemente, estas operaciones fueron dirigidas por el joven Tutmosis. Pero no eran las grandes guerras de conquista que habían librado sus antepasados. La política exterior de Hatshepsut fue predominantemente pacífica. ¿Qué pensaba Tutmosis de esto? Las fuentes guardan silencio. Solo podemos hacer conjeturas basándonos en sus acciones posteriores. Según la teoría de la espera paciente, Tutmosis era un pragmático. Comprendía que Hatshepsut era demasiado fuerte y que cualquier levantamiento contra ella sería un suicidio. Aceptó las reglas del juego y esperó pacientemente su muerte, preparándose para su propio reinado. Su estancia en el ejército fue para él una oportunidad ideal para adquirir experiencia y crear una base de apoyo. Otra perspectiva sugiere que estaba profundamente humillado por su posición. Ver a una mujer ocupar su trono, llevar sus títulos y gobernar en su nombre era para él insoportable. Cada nuevo obelisco, cada nuevo templo que glorificaba a Hatshepsut, era para él un recordatorio de su propia impotencia. Esta teoría explica bien sus acciones posteriores de destruir su memoria, pues fue una venganza por 2 décadas de humillación. Quizás sus relaciones eran más complejas que una simple enemistad o sumisión. No se descarta que entre la madrastra y el hijastro existiera una especie de respeto o incluso afecto. Hatshepsut le dio la mejor educación militar y le salvó la vida y el estatus. Él, a su vez, aseguraba la lealtad del ejército y protegía las fronteras. Fue una especie de simbiosis política, beneficiosa para ambas partes. Un papel importante en su destino lo desempeñó el matrimonio. Hatshepsut, para atarlo aún más a su familia,
lo casó con su hija de Tutmosis II, la princesa Neferura. Así, Tutmosis III se convertía en yerno de su madrastra. Este matrimonio debía asegurar una transición de poder suave y unir las dos ramas de la dinastía. Sin embargo, como sabemos, Neferura, al parecer, murió joven, y este plan se derrumbó. Pasaron los años. Tutmosis pasó de niño a hombre, y luego a un guerrero maduro. Estaba casado, tenía hijos, incluido su futuro heredero, Amenhotep II. Y Hatshepsut envejecía. Y cuanto más esperaba, más fuerte debe haberse vuelto su impaciencia. Todo el país, y en primer lugar el ejército, lo miraba a él. Él era el futuro de Egipto, de la sombra en el trono, se preparaba para convertirse ella misma en el sol. Toda vida, incluso la de un faraón, es como el camino del sol por el cielo, pues tras el brillante cenit sigue inevitablemente el ocaso. En el 22º año de su brillante reinado, Hatshepsut, la mujer que se convirtió en rey, llegó al final de su camino terrenal. Su muerte está envuelta en misterio, como muchos otros aspectos de su biografía. Pero un misterio aún mayor la esperaba más allá del umbral de la eternidad. Años después de su partida, cuando en el trono ya estaba firmemente asentado su hijastro, por todo Egipto comenzó una campaña de aniquilación total de su memoria. Sus nombres fueron borrados, sus estatuas destrozadas, su imagen cincelada de los muros de los templos. No fue simple barbarie, fue una política de Estado deliberada de condena de la memoria, conocida como damnatio memoriae. ¿Cuál fue la causa de esta guerra póstuma? ¿Fue la venganza personal de Tutmosis III, un frío cálculo político o un intento de restaurar el orden mundial quebrantado? El enigma de la destrucción de Hatshepsut es el último y más dramático acto de su historia. Alrededor del año 1458 antes de nuestra era, en el 22º año de su reinado, Hatshepsut falleció. Tenía unos 50 años. Las causas de su muerte permanecieron desconocidas durante mucho tiempo. Sin embargo, en el año 2007, arqueólogos egipcios dirigidos por Zahi Hawass anunciaron que habían logrado identificar su momia. Era la momia de una mujer anciana y obesa, encontrada ya en el año 1903 por Howard Carter en la modesta tumba número 60 del Valle de los Reyes, y que durante mucho tiempo había permanecido anónima. La identificación fue posible gracias a un diente roto encontrado en un vaso canopo con su nombre, que encajaba perfectamente en el alvéolo vacío de la mandíbula de la momia. El estudio de la momia arrojó luz sobre sus últimos años de vida. Padecía diabetes, artritis y, lo más importante, un cáncer de huesos que probablemente fue la causa de su muerte. Así que lo más probable es que muriera de muerte natural, y no asesinada, como suponían algunos historiadores de mentalidad romántica. La transición del poder a Tutmosis III, que para entonces ya tenía más de 30 años, transcurrió, al parecer, sin problemas. No se han conservado testimonios de disturbios o luchas por el poder. Era el rey legítimo, que llevaba muchos años esperando este momento. Durante los primeros años de su gobierno en solitario, pareció respetar la memoria de su madrastra. Incluso completó algunos de sus proyectos de construcción. Y luego, unos 2 años después de su muerte o, según otra versión más extendida, hacia el final de su propio largo reinado, comenzó la guerra. Pero no contra enemigos vivos, sino contra una mujer muerta. Por todo Egipto, equipos de canteros se pusieron a trabajar. Su tarea era borrar a Hatshepsut de la historia. Su nombre en los cartuchos de los muros de los templos y en los obeliscos fue sistemáticamente borrado. En su lugar se inscribieron los nombres de su padre, Tutmosis I, de su marido, Tutmosis II, o del propio Tutmosis III. Esto se hizo para crear la apariencia de una línea de gobierno masculina ininterrumpida. Sus figuras en los relieves fueron retocadas para convertirlas en imágenes de faraones masculinos
o simplemente eliminadas. Su templo en Deir el-Bahari sufrió especialmente. Miles de sus estatuas fueron destrozadas y arrojadas a fosas secretas. Fue gracias a este acto bárbaro que muchas de ellas, aunque rotas, han llegado hasta nosotros. Si no las hubieran escondido, muy probablemente habrían sido quemadas para hacer cal. Se hizo con una meticulosidad increíble. Sin embargo, los perseguidores no pudieron destruirlo todo. Algunas imágenes, situadas demasiado alto o en lugares oscuros y de difícil acceso, sobrevivieron. Y lo más importante, no tocaron su tumba. Según las creencias egipcias, la destrucción del nombre y el cuerpo en la tumba condenaba al alma a la aniquilación final, y Tutmosis, al parecer, no se atrevió a dar ese paso. ¿Por qué lo hizo? Los motivos de este acto siguen suscitando debate. La versión más simple y obvia es la venganza personal. Tutmosis III se vengaba por 2 décadas de humillación y espera. Convertido en gobernante absoluto y glorificado como el mayor conquistador de la historia de Egipto, a quien llaman el Napoleón del antiguo Egipto, decidió borrar de la historia a quien tanto tiempo lo había eclipsado. Una teoría más convincente es la de la necesidad política. El gobierno de una mujer faraón era una anomalía, una violación de los principios fundamentales de Maat. Creaba un precedente peligroso. Cualquier reina ambiciosa en el futuro podría invocar el ejemplo de Hatshepsut para tomar el trono. Al destruir su memoria, Tutmosis III no se vengaba tanto de la persona como que erradicaba la idea misma de que una mujer podía ser rey. Restauraba el orden tradicional y patriarcal y aseguraba la estabilidad de la dinastía. El hecho de que la persecución no comenzara de inmediato, sino años después, puede indicar que no fue un arrebato emocional, sino un frío cálculo político, emprendido, quizás, hacia el final de su vida para asegurar una transición de poder sin problemas a su hijo, Amenhotep II. Quizás la destrucción no estaba dirigida tanto contra la propia Hatshepsut como contra su partido y sus colaboradores, principalmente Senenmut. Al borrarla de la historia oficial, Tutmosis III afirmaba definitivamente su propia línea como la única legítima. Sea como fuere, la condena de la memoria funcionó. Durante 3000 años, el nombre de Hatshepsut fue prácticamente olvidado. Se convirtió en un faraón perdido. Solo en el siglo XIX, cuando Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos, los egiptólogos comenzaron a armar las piezas de este increíble rompecabezas. Descubrieron con asombro que detrás de los nombres borrados de faraones masculinos se ocultaba el nombre de una mujer. Así, 3 milenios después de su muerte, Hatshepsut obtuvo su última victoria sobre sus perseguidores. Su historia fue restaurada. Las estatuas rotas fueron pegadas, los relieves dañados estudiados, y su momia encontrada. La mujer a la que intentaron borrar de la eternidad regresó para ocupar su legítimo lugar en el panteón de los más grandes gobernantes del antiguo Egipto. El telón cayó sobre la vida de Hatshepsut, y llegó una larga noche de olvido. Durante 30 siglos, su nombre fue solo un susurro entre las ruinas. Un enigma que ni siquiera aquellos que caminaban por la tierra donde una vez se erigieron sus majestuosos templos podían resolver. Tutmosis III y sus seguidores casi tuvieron éxito. La convirtieron en un espacio en blanco en la larga lista de reyes, en un caso histórico del que las crónicas oficiales, como la famosa Lista Real de Abidos, donde no hay ninguna interrupción entre Tutmosis I y Tutmosis III, guardaban silencio. Pero la piedra resultó ser más duradera que la malicia humana. Y la curiosidad de una nueva era resultó ser más fuerte que las antiguas maldiciones. El renacimiento de Hatshepsut comenzó en el siglo XIX, en la época de los grandes descubrimientos arqueológicos. Los eruditos que descifraban las inscripciones en Karnak y Deir el-Bahari se encontraron con algo inexplicable. Veían imágenes de un faraón masculino, pero la gramática de las inscripciones a veces se desviaba traicioneramente hacia el género femenino.
Veían cartuchos donde un nombre había sido raspado y otro inscrito encima. Paso a paso, como los más grandes detectives, egiptólogos desde Champollion hasta Karl Lepsius y Edouard Nabil, restauraron la verdad. Comprendieron que había habido una mujer que gobernó como rey y que se había intentado destruir su memoria. El siglo XX trajo nuevos y asombrosos descubrimientos. Las excavaciones de Herbert Winlock en Deir el-Bahari en los años 20 revelaron al mundo miles de fragmentos de sus estatuas destrozadas, que hoy constituyen el orgullo de muchos museos del mundo, incluido el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de El Cairo. La restauración de la Capilla Roja en Karnak, ensamblada a partir de bloques como un gigantesco rompecabezas, nos devolvió una de las obras maestras de su reinado, y, finalmente, a principios del siglo XXI, gracias al desarrollo de tecnologías como la tomografía computarizada y el análisis de ADN, se identificó su momia. El faraón sin nombre recuperó su cuerpo. Podemos mirar su rostro y saber que murió como una mujer de edad avanzada de cáncer, y no por la daga de un conspirador. ¿Cuál es, pues, el legado de Hatshepsut hoy? Es polifacético y contradictorio, como su propia historia. Por un lado, fue una usurpadora que violó las sagradas tradiciones. Su llegada al poder, aunque incruenta, fue una revolución que finalmente fue reprimida, y su precedente fue borrado de la memoria histórica. Su reinado, por pacífico y próspero que fuera, interrumpió la línea de faraones guerreros, lo que, posiblemente, fue percibido por sus sucesores como un período de debilidad que necesitaba ser compensado con nuevas y aún más feroces conquistas. Por otro lado, Hatshepsut se nos presenta como una de las gobernantes más exitosas y eficaces de la historia de Egipto. Su reinado de 22 años fue una época de estabilidad, prosperidad económica y florecimiento cultural. No fue una guerrera, sino una constructora, diplomática y organizadora. Sus obras maestras arquitectónicas todavía suscitan admiración, y la expedición a Punt sigue siendo un modelo de exploración pacífica y comercio internacional. En el mundo moderno, su historia ha adquirido una nueva resonancia. Se ha convertido en un icono del feminismo, un símbolo de una mujer fuerte que llegó a la cima del poder en un mundo estrictamente masculino. Su historia demuestra que el sexo no es un obstáculo para un liderazgo genial. Utilizó todas las herramientas a su disposición, como la propaganda, la religión y las alianzas, para alcanzar su objetivo, y gobernó con sabiduría y visión de futuro. La historia de Hatshepsut es, en última instancia, una historia sobre el poder y la memoria. Muestra que la historia no es solo lo que sucedió, sino también lo que se cuenta sobre lo que sucedió. Los vencedores escriben la historia, y Tutmosis III, el gran conquistador, casi tuvo éxito en escribir su versión, donde no había lugar para su madrastra, pero subestimó la resistencia del granito y la fuerza de la curiosidad humana. El regreso de Hatshepsut, de la nada, es un triunfo de la arqueología y un recordatorio de que el pasado nunca muere por completo. Solo duerme bajo las arenas, esperando la hora en que nuevas generaciones hagan nuevas preguntas y escuchen las respuestas que fueron silenciadas durante milenios. La historia de la mujer que se convirtió en rey finalmente ha sido contada, y resultó ser mucho más majestuosa y compleja de lo que incluso aquellos que tan desesperadamente intentaron borrarla podrían haber imaginado.